Letra y música. Idea y dirección Ignacio Salaverry. Una hora para las entrevistas que nunca pensaste escuchar, para la música que no sabías que existía y para los temas importantes que no le importan a nadie, menos a vos. Letra y música. Y adentrémonos en la mitología nórdica. La mitología nórdica se basa principalmente en las Edas. Está la Edda Mayor y la Edda Menor. La Edda Mayor pareciera una especie de Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pareciera, no sé, vamos a ir descubriendo juntos. La Edda Mayor, que es también la más antigua, es una colección de poemas anónimos. El idioma es islandés y data del año 1000 o incluso antes. Se pueden dividir los poemas en dos grupos: poemas míticos que hablan sobre la creación y el fin del mundo, y los poemas heroicos que hablan principalmente sobre Odín y Thor. Hoy nos vamos a referir más específicamente a Odín, en honor al nombre que le puso Claudio, nuestro conductor estrella de Uruguay Encanto. Le puso Odín a su perro, que milagrosamente salvó su vida. Una historia bastante particular. Por suerte Odín es un cachorro que ahora está con Claudio, supongo yo, disfrutando en su falda de alguna comida o de algunos mimos. Pero bueno, volvamos al otro Odín y a las Edas. La Edda Menor es también llamada la Edda de Snorre Sturluson, quien lo escribió alrededor de 1220. Es un manual de poesía para los escaldos y consta de 3 partes. Gylfaginning es una descripción de la mitología, es decir, el mito de la creación del mundo, de los dioses y de sus vidas. El propósito de contar los mitos era dar a los escaldos la base de su poesía. Skáldskaparmal, vamos a hablarlo bien, o más o menos bien. Es una presentación sistemática del lenguaje de los escaldos y contiene asimismo muchas citas de poemas de escaldos denominados y anónimos. Hatal significa registro de metros. Consta de un poema de 102 estrofas, cada una con su propia peculiaridad métrica o lingüística, mostrando así las reglas del lenguaje poético. Vamos con el mito de la creación. El principio. Vamos a ver cómo es para los nórdicos el principio, la creación del mundo, suponemos nosotros. El principio érase el frío y el calor. El frío era Niflheim, un mundo de oscuridad, frío y niebla. El calor era Muspel, el mundo del eterno calor. Entre estos dos mundos existía un gran vacío con el nombre de Ginnungagap. En Ginnungagap surgió la vida al encontrarse el hielo de Niflheim y el fuego de Muspel. De este encuentro entre el frío y el calor nacieron primero el ogro Ymer y después la gigante vaca llamada Audumbla. No hay que negar que es mucho más poético el comienzo de la vida de los nórdicos que el nuestro, que ya arrancaba con Adán y Eva, ¿no? Acá arranca con un ogro, primero con el frío y el calor, después con un ogro y una gigante vaca. El ogro vivió de la leche de Audumbla, la vaca, y de su sudor, del sudor del ogro, supongo, nació una pareja de gigantes y de sus pies un hijo.
Maravilloso. Medio raro, pero poéticamente consta algún esfuerzo. Ese fue el origen de los gigantes de escarcha, también llamados yotes. Audumbla, recordemos que era la vaca gigante, vivió lamiendo la escarcha de las rocas salobres, de donde surgió poco a poco el primer hombre. Acá vino el primer hombre. Nuestro primer hombre, digamos, nuestro, digo yo, el de Occidente, el de la religión católica, fue Adán. El de la mitología nórdica se llamó Bure, y de él descienden los dioses llamados asas. Vean qué cambio repentino. En la la mitología nórdica, del hombre nacen los dioses. Maravilloso. El hijo de Bure, de nombre Bor, se casó con la hija de un yote. Recordemos que los yotes eran, ya les digo, el hijo, ahí está, los gigantes de escarcha, ¿no? O sea que el hijo de Bure se casó con la hija de un gigante de escarcha, llamada Vestla, y juntos, Bor y Vestla, tuvieron 3 hijos, que, para qué decirle, eran 3 hijos dioses, llamados, y aquí comienza nuestra historia, Odín, Vile y Ve. Odín y sus hermanos, y acá empieza la fuerza, ¿se acuerdan de Ymer? Ymer, que es el primer ogro que había nacido del fuego y del calor, de la mezcla del fuego y del calor. Bueno, Odín y sus hermanos mataron a Ymer, y del cuerpo de Ymer, el ogro aquel que había nacido del hielo y del fuego, de ese cuerpo crearon la tierra, de su sangre el mar, de su cráneo el cielo, de sus huesos las montañas, de su pelo los bosques, de su cerebro las nubes, y de sus cejas, esto parece maravilloso, y de sus cejas un muro alrededor del inhabitable exterior. En este nuevo mundo crearon el mundo de los hombres, aparecimos de nuevo, llamado Midgard. Luego, y para que los hombres no se sintieran solos, crearon en el centro de Midgard el mundo de las asas, Asgard, en cuyo centro crecía un gran fresno llamado Yggdrasil. Tiene mucho más vuelcos como historia, ¿no? Sin duda, y no lo vuelvo a repetir, creo. Yggdrasil, que es este gran fresno, fue el árbol de la vida, y si muriera, significaría la destrucción total del mundo. Yggdrasil sostenía el cielo, y en su copa vivía un águila, y entre los ojos del águila un gavilán llamado Vedrfolnir. Por el tronco de Yggdrasil corría la ardilla Ratatosk, pasando noticias e insultos entre el águila, el dragón Nidú, que vivía al lado de una de las raíces de Yggdrasil. 4 ciervos corrían por sus ramas, con lo cual nos imaginamos unas ramas bastante anchas, y el rocío que caía de su cornamenta formaba los ríos del mundo. Yggdrasil tenía 3 raíces. Una yacía
En Asgard, donde también se encontraba el pozo de Urd, vigilado por 3 nornas, aparecen las nornas, encargadas de sacar agua del pozo para regar Yggdrasil. Estas 3 nornas, que son las diosas del hado, reinaban sobre el destino de los hombres y decidían si vivirían felices o no. Qué poder ese, ¿no? O cómo decidir que alguien no sea feliz. Hay que ser fuerte de carácter, ¿eh? La otra raíz yacía en Jotunheim, el mundo de los Jotes. ¿Se acuerdan que eran los gigantes de la escarcha? Y aquí también se encontraba el pozo de Mimer. Era el pozo de la sabiduría, y el que bebía del pozo sabría todo lo pasado y todo lo venidero. Se convertiría en una especie de adivino. En el fondo del pozo se hallaba uno de los ojos de Odín, quien lo dio en prenda a cambio de sabiduría. Propuso sacarse el ojo a cambio de que le pasaran información. La tercera raíz yacía en Niflheim, donde se encontraba también el dragón Nidhugg. En Asgard tenía Odín su casa llamada Valhall, donde vivían los guerreros vikingos muertos y las valquirias. Las valquirias eran las vírgenes guerreras o espíritus de guerra de Odín, y las que llevaban a los guerreros muertos a Valhall. Valhall tenía 540 puertas, y todas tan grandes que podían entrar 800 hombres a la vez. Su techo estaba cubierto de escudos dorados, encima de los cuales caminaba la cabra Eidrún. Eidrún obviamente comía las hojas de Yggdrasil, que era este árbol gigante, y de su ubre caía la hidromiel que bebían los guerreros. ¡Qué mundo maravilloso! Todos los días los guerreros de Valhall salían al campo de batalla, aunque ahora sin que les ocurriera nada. Si se les caía un brazo o una pierna, las valquirias lo arreglaban por la noche. Eran inmortales, digamos. Después de la batalla venía el gran festín con mucha comida y bebida. Valhall era una especie de paraíso para los guerreros, algo que les quitaba el miedo a morir. Así se preparaban para la última batalla el día de Ragnarok, el crepúsculo de los dioses, o sea, el día del fin del mundo. Maravilloso. Ya volvemos ahora en un minuto para hablar de los dioses. Entonces hablaremos de los dioses y comenzamos hablando de Odín, que era el dios supremo. No voy a recordar cómo nació Odín, pero Odín era el dios supremo, padre de todos los hombres y de muchos de los dioses. Era el dios tanto de la sabiduría como de la guerra. Dijimos antes que dio un ojo en prenda a cambio de la sabiduría del pozo de Mimer. O sea que Odín tenía un solo ojo. Cuando se sentaba en su trono Lizgfal, disculpen el noruego básico, veía todo lo que pasaba en el mundo. Increíble este Odín. También tenía 2 cuervos, llamados Hugin y Munin, que salían todas las mañanas y regresaban antes del desayuno. Salían de mañana y regresaban, saldrían de noche, de muy madrugada, para dar cuenta a Odín de todo lo que habían visto y oído. Ger y Frese son sus 2 lobos, o sea que tiene 2 cuervos, 2 lobos, y los lobos comían toda la comida de Odín porque él se mantenía únicamente de vino. Hombre que me está gustando Odín, menos por la falta de su ojo. Su caballo Sleipner tenía 8 piernas y corría más que cualquier otro animal u hombre, tanto por aire, o sea que ya estamos hablando de un caballo volador, por tierra y agua.
También era el dios de la muerte, de los guerreros a los que llevan a Valhall a morir. Odín tuvo 3 esposas. La primera era Jord o Thordin, con quien tuvo a Thor. Thor, que se ha hecho muy famoso en estos tiempos de Marvel. La segunda se llamaba Frigg y era su favorita, y con ella tuvo el hijo Balder. La tercera, ya les digo, la tercera se llamaba Rinda, con quien tuvo a su hijo Vali, que sobrevivirá al Ragnarok. Thor era el dios de la guerra y la lucha salvaje. Era el hijo de Odín y el más fuerte de todos los dioses. Siempre llevaba su martillo, Mjolnir, que tenía la maravillosa capacidad de siempre dar en el blanco para después regresar a su dueño. Cuando los tiraba se veían relámpagos en el cielo y sonaban truenos cuando viajaba en su carro llevado por 2 machos cabríos de nombre Tanghorst y Tangrisner. Los machos cabríos podrían ser sacrificados al atardecer y luego resucitar la mañana siguiente, si se tenía cuidado de no romper ningún hueso, y si se recogían todos los huevos y se metían en la piel del animal. No estoy entendiendo mucho, ¿eh? También poseía un cinturón de fuerza que doblaba su ya de por sí considerable fuerza, y unos guantes de hierro. Thor estuvo casado con Sif y tuvo 3 hijos, Magni, Modi y Trud. Sigamos. Bueno, después está Freya, que era la diosa del amor y de la fertilidad, la más bella de todas las dioses. Era la que enseñaba a los dioses el arte de la magia. Tenía una manta mágica de plumas con la que se transformaba en un halcón y un collar llamado Brisingehamen, y montaba en un carro llevado por 2 gatos. Lloraba lágrimas de oro. Freya y Odín se repartían entre ellos los guerreros muertos, que hasta ahora no sabemos con quiénes peleaban esos guerreros. Frey, que era el hermano de Freya, y como ella, dios del amor y de la fertilidad, tenía el maravilloso barco llamado Skidbladnir, que se desplegaba después de utilizarlo y siempre tenía un viento favorable al izar la vela. Tenía también una espada que blandía solo y un jabalí mágico, Gulimbursti, que corría muy deprisa por tierra y por mar. ¡Qué poesía! Heimdall es un hijo de Odín, que tenía 8 hermanas como madre. Bueno, es el guardián del puente Bifrost, que va de Midgard a Asgard, por lo que los dioses le han dotado de una visión y de un oído extraordinarios. Ve a una distancia de más de 100 millas y oye crecer la lana en los lomos de los corderos. Si escuchás crecer la lana en los lomos de los corderos, ni te digo si te llegás a escuchar un reggaetón completo. Este hombre, Heimdall, es el que anunciará el comienzo de Ragnarok, haciendo sonar su cuerno Halarom, que se oirá en todo el mundo. Sigamos, más o menos para contar, porque no queremos irnos de la historia de Odín, porque estamos en principio entrando en la mitología nórdica. Después está Balder, que era el dios de la luz y de la verdad, era hijo de Odín, y Frigg vivía en el palacio Breidablik, cuyo techo era de oro y cuyas columnas plata maciza. Nada falso podía entrar por sus puertas. Por medio de un sueño se conoce que Balder va a morir joven. Odín pide a su esposa, que es la diosa del matrimonio y de la naturaleza salvaje, que haga jurar a todos los vivientes, a todas las fuerzas y a todas las cosas del universo que no le harán daño a Balder. Para celebrar que Balder ya era invencible, los otros dioses se divertían con un juego en el que todos podían lanzar lo que quisieran contra él. Pero Frigg
había dejado sin juramento a un pequeño brote de muérdago. Y Loke, también traído por Marvel a estos tiempos, disfrazado de anciana, se enteró y fue en busca del brote. Se lo dio al hermano ciego de Balder, Hodur, quien con su ayuda lo lanzó contra su hermano matándole. Por petición de Odín, la reina del infierno, Hel, accedió a devolver a Balder al mundo de los vivos a condición de que absolutamente todo el universo llorara por él. Lo hace todo el universo menos una vieja bruja llamada Tok, que en realidad era Loke, disfrazado de nuevo. Loke era en realidad un Jote, un gigante de las escarchas. Llegó a Asgard porque se hizo hermano de sangre con Odín, o sea que estaba matando al sobrino. Era el dios del engaño, de la mentira y del caos, un espíritu malvado, provocador de tumultos y ladrón, por si faltara poco. Tenía la capacidad de transformarse en cualquier animal. Era el principal responsable de la muerte de Balder, pero también ayudaba muchas veces a los dioses a salir de situaciones difíciles. Los dioses le dieron un castigo por la muerte de Balder. Finalmente sabemos que Balder murió. Le ataron a unas rocas grandes, ahora sí, con las tripas de uno de sus hijos, y encima de su cabeza le colgaron una serpiente venenosa. Completito el castigo. Su mujer, Sijin, recogía en una copa las gotas del veneno que continuamente caían sobre su cara, pero cada vez que vaciaba la copa le llegaban a caer algunas gotas, lo que le producía unos dolores tremendos. Cuando se retorcía de dolor, la tierra temblaba. Una vez iban a construir un muro, y yo estoy por construir un matecito acá al lado, alrededor de Asgard. Se ofreció un gigante para construirlo a cambio de la diosa Freya, junto con el sol y la luna. Los dioses aceptaron con tal de que acabara el muro en 6 meses. Murito nomás. Tal como les había aconsejado Loke. El gigante aceptó a condición de que le dejasen utilizar su caballo Svadilfær. El proyecto comenzó y avanzó muy deprisa. Al estar a punto de cumplirse los 6 meses, los dioses empezaron a preocuparse. No querían perder a Freya, ni al sol, ni a la luna, y le exigieron a Loke que buscara una solución. Loke se convirtió en una yegua que distrajo al caballo Svadilfær, sin el cual el gigante fue incapaz de cumplir el plazo. Luego Loke dio a luz a un caballo con 8 piernas y se lo regaló a Odín, que ya lo dijimos hace un tiempo, el caballo ese, quien lo llamó Sleipnir. O sea, le mató al hijo, le regaló un caballo. Qué linda mezcla. Con la giganta Angerbode tuvo 3 monstruos, los más terribles del universo: Fenrisulven, el lobo Fenrir, Midgardsormr, la serpiente Midgard, y Hel, la reina del infierno. Y ahí, para terminar esta parte, antes de entrar directamente en Odín, digamos que Fenrisulven llegó a Asgard siendo un cachorro para que los dioses lo vigilaran, pero enseguida se hizo muy grande y solo el dios Tyr, se atrevía a darle de comer. Se había predicho que él y su familia serían los responsables de la destrucción del mundo, por lo que al final los dioses querían atarle. Lo intentaron con 2 cadenas distintas, pero Fenrisulven rompió las 2. Al final los dioses acudieron a los enanos herreros. Qué hermosas historias, quienes hicieron una cadena con 6 cosas. Vamos a ver: las pisadas de un gato, la barba de una virgen, las raíces de una montaña, los sueños de un oso, el aliento de un pez y el escupitajo de un pájaro. Una cadena de pisada de gato, barba de una virgen, con razón está virgen, las raíces de una montaña, los sueños de un oso, el aliento de un pez y el escupitajo de un pájaro.
Maravilloso. Fenrisulven ya no se fiaba de los dioses, aunque Gleipnir más bien parecía un hilo de seda, y dijo que solo se dejaba poner la cadena si alguno de los dioses se atrevía a meter el brazo en su boca. El único que se atrevió fue Tyr. Fenrisulven quedó atrapado por Gleipnir y Tyr perdió el brazo. Permanecerá atado hasta el día de Ragnarok. En fin, sigamos con estas historias. Midgardsormr era una serpiente que vive en el mar que rodea la tierra. Igual que su hermano Fenrisulven, Midgardsormr se crió en Asgard. Cuando se hizo demasiado grande, Thor la tiró al mar para ahogarla. No podía matarla en la tierra porque se derramaría su veneno envenenando todo a su alrededor. Se habría predicho que lucharía con Thor cuando llegara Ragnarok y que se matarían mutuamente. Hel era hermana de Fenrisulven y Midgardsormr, es la reina del infierno en Niflheim y allí fue arrojada por los dioses. Vive en el palacio Ulfhundner, que es el palacio de la miseria, cuya puerta principal se llamaba Falanda Forad, que significa el principio, y cuyo vestíbulo se llamaba Vilkanda, que significa maldición. Tenía dos servidores llamados Ganglad o Gangled, retraso y pereza, y su cama tenía el nombre de Keur, enfermedad e insomnio, ¿no? Una vida maravillosa. Su mesa, Ungur, imagínense, la mesa donde uno come, Ungur significa hambre, y tiene un cuchillo llamado Sultur, que significa la sed. Hermosas las vidas hasta ahora. Me gusta esta idea de recorrer esta mitología nórdica para llegar a Odín, que es de quien vamos a tratar ahora después de la tanda publicitaria. Ya volvemos. Tente el aire 24 horas contigo. Y volvemos para escuchar primero, de nuevo, para entrar en espíritu, una canción del grupo Skoll. Se las recomiendo. Vamos con música noruega hoy en Tente en el aire.
El grupo Skal, que hace música, es un grupo francés, pero hace música básicamente nórdica en realidad. De la mitología nórdica, que leímos algo hace un ratito, volvamos a colocar las luces sobre la vida de Odín. Por lo tanto, algún detalle quizás podamos repetir, porque ahora sí hablaremos solamente de Odín. Odín recibe también el nombre de Woden en la tradición anglosajona, o Gután en alto alemán antiguo. Es uno de los dioses más populares de las antiguas sociedades escandinavas y germánicas, muy vinculado popularmente a la edad vikinga. Pero a pesar de su fama, no es mucho lo que se sabe de él. Según los relatos populares recogidos después en diversos poemas, Odín es hijo de Bor, el engendrado, a su vez hijo de Buri, el primer dios, y la gigante bestia, hija de Voltón, algo que ya contamos. Tiene dos hermanos, Vili y Ve, o Ve y Vili. Si atendemos a las primeras fuentes, Odín tuvo 3 hijos, Balder, Thor y Vali. Los 3 hermanos crearon el mundo con las partes del cuerpo del gigante. O sea, los 3 hermanos nos referimos a Odín y a sus hermanos, que ahora no viene al caso. Eran Vili y Ve, ahora sí. Crearon el mundo con las partes de Vili, a quien mataron para engendrar a los primeros hombres. De su carne compusieron, la tierra, todo lo que dijimos hoy. Más tarde, gracias a la influencia de autores como el escritor islandés Snorri Sturluson, autor de la Edda prosaica en el siglo XIII, a Odín se le atribuyen más descendientes directos, por ejemplo, Bragi, Vidar, Heimdall, Tyr y Odr. Odín es representado por lo común, como un anciano de gran estatura, cabello canoso, barba larga y sombrero de ala ancha, cubierto por una larga túnica y pertrechado de su lanza Gungnir, rasgos que nos recuerdan a personajes tan conocidos como por ejemplo el mago Gandalf de la película o de la saga literaria El Señor de los Anillos. Suele estar acompañado de varios animales. Los más típicos son los 2 cuervos y también obviamente los 2 lobos que decíamos hoy. Los cuervos tienen la función de sobrevolar el mundo y traer las noticias. También el caballo mágico y los lobos, por supuesto, que decíamos hoy. El dios es tuerto y tiene muchos roles. Odín pertenece al grupo de dioses llamado Aesir y vive en Asgard junto con los otros dioses superiores. Está vinculado a la guerra como su hijo Thor, pero a diferencia de su hijo, Odín no es guerrero, sino más bien un consejero o sabio que protege a los luchadores, les indica el camino hacia la victoria o la derrota, y hasta puede decidir, si atendemos a la tradición germana, el destino de las batallas. Como protector de los dioses y del mundo, tiene la misión de acoger a los más valientes guerreros en Valhalla, que es el reino divino dentro de Asgard, donde los afortunados elegidos defendían a los dioses y disfrutaban de grandes banquetes nocturnos. Las valquirias eran las diosas guerreras encargadas de escoger y trasladar a los muertos honorables hasta su destino final, o sea, el paraíso junto a Odín. El ejército, formado por los Einherjar, los mejores guerreros fallecidos con honor, se entrenaba perpetuamente en Valhalla, preparándose para el día en el que llegara el Ragnarok, que es ni más ni menos que el fin de los tiempos, donde se liberaría la batalla final. Además de un dios consejero de la guerra y sabio, Odín fue también el dios de los poetas y la magia. Ahí me gustó Odín. Sus poderes sanadores aparecen vinculados a su capacidad para la adivinación.
una clarividencia que responde a la voluntad del Dios de desentrañar todos los misterios del mundo. Precisamente su deseo de conocimiento lo llevó a perder el ojo, como dijimos, cuando cambió con el lago. Cambió un ojo por sabiduría. Así que bueno, así fue la historia. Odín ansiaba adquirir la más perfecta sabiduría mística. En busca de tal conocimiento perfecto, se dirigió camino del pozo, cuya agua ofrece tales profundos saberes. Sin embargo, el pozo estaba custodiado por la cabeza del gigante primordial Mimir. Disculpen que me voy un poco a veces, pero me estoy chavando el mate. Mimir aceptó dejarle beber agua con una importante condición. Odín tendría que sacrificar uno de sus ojos. Odín se arrancó el ojo izquierdo, lo arrancó al pozo y accedió a la sabiduría oculta del mundo. ¿Lo harían ustedes? Insatisfecho con eso, y sabiendo que el conocimiento es tan vasto que ni el mismo Mimir era poseedor de la más perfecta sabiduría mística, se sacrificó a sí mismo en un ritual de gran sufrimiento, un ritual que solo un Dios verdadero puede realizar, que consistió en atravesarse con su propia lanza Gungnir y colgarse durante 9 días y 9 noches de Yggdrasil. ¿Se acuerdan? El árbol del mundo. Tras el sacrificio que él mismo se hizo, las runas y sus mágicos secretos le fueron reveladas. Odín siempre fue el Dios Padre. Distintas rocas talladas, cuya datación apunta a más de 1500 años de antigüedad, cuentan con detalles de figuras con lanzas y algunos animales a su alrededor. Estas representaciones podían ser uno de los orígenes de la creencia en un dios que luego recibió el nombre de Odín. No cabe duda de que Odín tuvo una gran presencia en las creaciones antiguas de los pueblos nórdicos, como evidencian los topónimos relacionados con el dios Odín que podemos observar. En Dinamarca, Suecia y Alemania, sobre todo, se puede observar eso. Sin embargo, las evidencias sobre un culto omnipresente a Odín son muy escasas. La predominancia de Odín como el Dios Padre, el Dios de dioses, podría formar parte de las interpretaciones posteriores que, añadiendo relatos y capas de leyendas, condujeron a Odín hasta lo más elevado del altar dentro del panteón mitológico nórdico. Los expertos barajan distintas interpretaciones, pero coinciden en la actualidad en que es muy probable que Odín tuviese asociados cultos específicos, vinculados a la poesía y los sacrificios, pero que no fuera un dios tan importante ni omnipresente en la edad vikinga. No tanto, al menos, como han querido mostrar las obras literarias y cinematográficas en tiempos modernos. Aquí termina parte de la historia de Odín. Música nórdica y volvemos.
Y ahí está entonces la música de Skal, también disfrutando de esta parte noruega. Y vamos a ir a una parte importante para cerrar ya este programa de hoy dedicado enteramente a Odín y a la mitología nórdica. Se me mezcla metodología y mitología. Voy a leer algo que nos acaba de mandar, que nos mandó hoy de tarde, apenas se enteró de lo que íbamos a hablar, Santiago González, gran músico que pasamos y del cual hemos hecho programas aquí en Letra y Música, así que agradecemos muchísimo, como les agradecemos, como el otro día le agradecíamos a Cecilia el pasarnos datos para entrevistar al director del documental de Alcira. No me va a salir el nombre ahora, Federico creo que era, tengo la vaga idea, como a Claudio, que nos pasa también, Claudio además con su programa, Antonella también, Carlos Castillo, el abrazo grande, bueno, la barra en definitiva que está, y bueno, Santiago nos hizo llegar este texto de Jorge Luis Borges, así que vamos con esa parte. Acá me pone, estoy leyendo a Claudio Marzoa que aún no ha llegado a la casa, cosa que todavía entonces no ha podido estar con Odín todavía. Bueno, vamos con Jorge Luis Borges. El saludo para todos. Odín se refiere que a la corte de Olaf Tryggvason, que se había convertido a la nueva fe, llegó una noche un hombre viejo, envuelto en una capa oscura y con el ala del sombrero sobre los ojos. El rey le preguntó si sabía hacer algo. El forastero contestó que sabía tocar el arpa y contar cuentos. Tocó en el arpa aires antiguos, habló de Gudrun y de Gunnar, y finalmente refirió el nacimiento de Odín. Dijo que 3 parcas vinieron, que las 2 primeras le prometieron grandes felicidades y que la tercera dijo colérica: el niño no vivirá más que la vela que está ardiendo a su lado. Entonces los padres apagaron la vela para que Odín no muriera. Olaf Tryggvason descreyó de la historia. El forastero repitió que era cierto, sacó la vela y la encendió. Mientras la miraban arder, el hombre dijo que era tarde y que tenía que irse. Cuando la vela se hubo consumido, lo buscaron, a unos pasos de la casa del rey. Odín había muerto. 22:58. Hoy fue un programa de mitología nórdica, música de mitología nórdica y demás. Y vamos a un tema ya saliendo de allá y preparándonos para que después venga Claudio Marzoa con Uruguay en Canto y la versión del domingo. Uno cuando lee estas historias, no sé ustedes, pero a mí me suena mucho a historia tan mágica, tan maravillosa, que me encantaría vivir esas vidas, más allá de que a veces son trágicas en serio, pero ¿qué son sino esas vidas que realmente marcan eras y abren caminos, si no tienen que ser en algún momento más crudas también que las vidas de los seres humanos más comunes?
A mí me pasa que cuando leo eso me parece que estoy en una absoluta desigualdad de mi vida, no como ellos. Y nos mata la desigualdad. Va a ser Paula Serna y Yanko Silva, también ha sido entrevistado aquí. Con ellos cerramos esta noche de mitología nórdica dedicada a Odín, el genial perro de Claudio Marzoa, que ha sobrevivido a lo más fuerte que puede sobrevivir un cachorro, supuestamente, seguramente. Y después también está Odín, este otro dios que se creía mucho, pero capaz que no es más que el perro de Claudio. Abrazo grande. Nos estamos encontrando ahora en vivo el día lunes. Mañana vamos con el programa grabado de Andrés y Santiago. Ahora, Yanko Silva, Paula Sema, nos mata la desigualdad. Chau, muchísimas gracias. Ya viene Uruguay Encanto. Un hermosísimo programa. Ya viene, nos volvemos a encontrar cuando ustedes gusten. Chau, gracias. Quiero saber por qué me hicieron la túnica al revés, porque mis juegos se han basado en cuidar bebés. Yo tuve que aprender a cocinar, yo sé barrer. Pregunto yo por qué a mí nadie me enseñó. Tengo fusiles, tengo espadas, tengo un viejo balón. Yo tuve que aprender a ser un jugador. Yo sé patear. Nos mata la desigualdad. ¿Por qué? Porque ahora tengo que correr para poder decir que esto ya no da más. ¿Por qué? Porque ahora tengo que correr para poder decir que esto ya no da más. Quiero saber por qué princesa debo ser, porque no puedo caminar sin tener que temer, y porque debo tener vestidos de ballet y tanto tul. Yo nunca quise ser aquel príncipe azul, nunca me interesó ser francotirador o menos ese héroe que a la chica salvó. Nos mata la desigualdad. ¿Por qué? Porque ahora tengo que correr para poder decir que esto ya no da más. ¿Por qué? Porque ahora tengo que correr para poder decir que esto ya no da más. Yo soy la loca, soy la bruja, soy la desalmada, prostituta bien pagada, prostituta golpeada, la que se vistió de minifalda o calza, la que no regresó y ahora es la más buscada. Yo soy la que no dice nada, la sumisa encarcelada, la que le dicen de todo y nadie dice nada, la que tiene que parir los hijos para la patria, la que aguanta cachetadas, alguna puñalada. Debemos terminar todo ese dolor, debemos terminar con tanto desamor. A vos te digo yo, basta ya de golpear, hay que parar, porque al final nos mata la desigualdad. ¿Por qué? Porque ahora tengo
correr para poder decir que esto ya no da más. ¿Por qué? Porque ahora tengo que correr para poder decir que esto ya no da más. ¿Por qué? Porque nos mata la desigualdad. ¿Por qué? Porque ahora tengo que correr para poder decir que esto ya no da más. Letra y música. Idea y dirección Ignacio Salaverry. Una hora para las entrevistas que nunca pensaste escuchar, para la música que no sabías que existía y para los temas importantes que no le importan a nadie, menos a vos. Letra y música. Se suma un nuevo sonido a las orquestas. Gente en el aire, 24 horas contigo. Letra y música. Idea y dirección Ignacio Salaverry. Una hora para las entrevistas que nunca pensaste escuchar, para la música que no sabías que existía y para los temas importantes que no le importan a nadie, menos a vos. Letra y música.